Pero primero quiero darles una visión rápida del sitio de la geografía. Estamos en Carmania, ¿no? Un sitio ubicado en el Valle del Monboy, entre Valera y La Puerta, en el estado de Trujillo, de Venezuela, América del Sur. Este es un sitio que tiene un perfil eminentemente poético por la verdura de la floresta que tenemos aquí. Si afinamos un poco el oído, oímos el rezar del río, la neblina que nos anuncia un gran clima y el canto de los pájaros. Pero por otra parte, esta casa es una casa con un gran contenido eminentemente libertario, patriótico, nacionalista, porque aquí se dieron muchos episodios durante la Guerra de Independencia. Y la fecha más precisa que marca buena parte de esos episodios fue precisamente en este mes de mayo, en este mes de junio del 2013, cuando se cumplen 2 siglos de un fenómeno geopolítico muy importante en el mundo y fundamental en América Latina. Porque ese fenómeno geopolítico es lo que nos ha permitido identificarnos 21 países o más en el continente latinoamericano y caribeño. El hecho histórico de la Casa Carmania, en la cual estamos en este momento, fue el hecho histórico en el cual el libertador Simón Bolívar, ¿verdad?, el 13 de junio de 1813, tuvo su paso viniendo por la campaña Admirable desde Colombia, recorriendo varios sectores por el paso de los Andes, donde muchos de los patriotas quedaron producto del frío y de la inclemencia del tiempo en esa época. Cuando ya llegó a este sector, fue recibido por el padre Francisco Antonio Rosario, quien era cura en la parroquia de Mendoza, ¿verdad?, era párroco de ahí, y el cura tenía aquí trabajadores. Esto era una hacienda inmensa de caña y café, y en esa época, cuando el libertador llegó a este lugar, fue recibido por el padre Francisco Antonio Rosario, y no solamente venía el libertador, sino todos los que se iban sumando a la causa de la campaña Admirable. El libertador durmió esa noche aquí en esta casa. Aquí habían otras personas, y como el libertador no venía solo, sino con muchos otros, pues aquí también se les dio hospedaje a todos esos héroes anónimos. Héroes anónimos, porque venían también con el libertador sumándose a esa campaña, ¿verdad? Y cuando estaban en este lugar, los patriotas, las personas que estaban, y algunos esclavos de la época, y sembradores y pueblerinos, pues hicieron una fiesta en esa noche, ¿verdad?, recibiendo al libertador. Y esa noche aquí el libertador redactó el decreto de guerra-muerte, el cual dictó el 15 de junio de 1813 en Trujillo, ¿verdad? Bueno, según la historia de personas que conocen de historia, pues esta casa que está aquí tiene más de 200 años. Es, si se quiere, pues igual o más vieja que la que está aquí, la casa histórica de Carmania. Y se dice que esta casa posiblemente era la casa materna del padre Rosario, y la que está allá era la casa de donde se quedaban los obreros, pues, porque el padre tenía una finca ahí. Y cuando Bolívar bajó de Mérida con sus tropas, aquí donde llaman el Cucharito, el padre Rosario fue y le hizo el recibimiento. Le hizo el recibimiento
y lo trajo a esta casa de Carmania y posiblemente a esta casa donde Bolívar descansó, le brindó a sus tropas alimentación, hospedaje, y eran en tiempos de lucha, el padre Rosario también luchó mucho por la causa de Venezuela y le dio a Bolívar gran apoyo moral, político, apoyo revolucionario, de amistad, para que Bolívar siguiera luchando. Y se cuenta también que en esa casa histórica fue donde Bolívar ideó el decreto de guerra-muerte. Y entonces esta casa es parte de la historia y tiene muchos años. Y posiblemente Bolívar estuvo aquí, también descansó, estuvo en estos valles. Esto antes eran haciendas de café, de cambur, de lo que llaman antes los cultivos tradicionales, café, cambur, naranja, aguacates, y esta era la hacienda de ellos. En ciertas partes de lo que son las ventanas, las puertas, tenemos figuras, creo que proviene de España, la masonería. Me dice que esas figuras pues es que ellos creían y las tenían en sus casas. Era como un medio de lucha. Aquella figura que dice Buenos Aires, me dice el señor que desde que él está vivo, que tiene 60 años, que esa figura siempre ha estado ahí, que esa pintura pues no ha sufrido deterioro. Generalmente estos pueblos, como ya te dije, se mantenían, era la agricultura de estos tradicionales, como te dije, el café, los cambures, los aguacates, y antes en cada pueblo había un trapiche, se cultivaba la caña de azúcar, que antes se usaba la panela, no el azúcar que políticamente se comercia. Y este pueblo, esta casa, los últimos dueños que nosotros conocemos son las familias González Mejías. Esta familia era dueña de esta finca y la que está a la parte de allá, que ahorita es de los Paludes. Y en esa otra parte había un trapiche. Y en de aquí para atrás hay un llano que tiene como 3 hectáreas. Todos estos terrenos, junto con aquellos, sembraban caña. Sembraban caña y ellos allá la procesaban y luego la comercializaban. Y eso generaba mucho empleo para los pobladores de la zona. Y la última familia, los últimos dueños, ellos son las familias González Mejías, que son los que últimamente cultivan aquí, cultivan tomate y hortalizas. Y la casa pues es la casa de ellos de familia. Sí se ve que está un poco deteriorada y ellos la han ido como aguantando ahí para que no se siga dañando. Antonio Nicolás Briceño elabora un decreto de la guerra muerta, que creo que lo leen en San Cristóbal, e inmediatamente lo pone en funcionamiento. Cuando en San Cristóbal fusila a 2 viejitos españoles. Y con la sangre de esos viejitos le escribe una carta al jefe del gobierno en Colombia. Y en el decreto que elabora Antonio Nicolás Briceño hay una diferencia, ¿no? Es como que va a otorgar grandes ascensos en el ejército al soldado que le lleve tantas cosas, lo eleva a cabo al sargento, y el sargento que le entregue tantas cabezas, y así hasta el capitán, ¿no? Una cantidad de detalles sumamente duros, sumamente crueles, y así lo vio el derecho internacional, ¿no? Y el derecho venezolano. Clifford Douglas critica mucho el decreto de guerra muerta, y José Domingo Tajera lo critica tanto, que fue prohibido en 1860 o 70 un libro que él publicó sobre la historia del país. Le prohibieron el libro, decir que la historia es sumamente peligrosa, ¿entiendes? Porque cuando se escriben cosas que afectan a un gobierno, entonces se toman represalias contra esa gente. Pero de todas maneras lo básico de esto y lo que sigue teniendo vigencia es la integración.